Saludos mis hermanos, amigos, bienvenidos sean una vez más a un estudio y reflexión más de la palabra del Señor. Estamos con ustedes semana a semana estudiando, compartiendo el libro de Primera de Corintios, un libro muy importante para nuestra vida espiritual, para poder crecer espiritualmente, fortalecernos en la palabra de Dios. Les invitamos a seguir con nosotros semana a semana, a poder estudiar la palabra del Señor, leer la Biblia, leer el libro de Primera de Corintios para que juntos podamos meditar y podamos estudiar este precioso libro de Primera de Corintios. Recordando un poco lo que es el esquema de Primera de Corintios, los primeros capítulos están dedicados a responder a inquietudes, a responder a problemas que el apóstol Pablo se había enterado acerca de la iglesia de Corintios. Habían venido unos hermanos a visitar al apóstol Pablo y le habían traído una carta con muchas interrogantes sobre cuestiones prácticas, cuestiones ministeriales, consejos que pedían al apóstol para la iglesia, para la marcha y la vida de la iglesia. Pero aparte de eso, el apóstol Pablo se había enterado acerca de otros problemas que no eran mencionados en la carta. Y no solamente por los portadores de la carta, sino también por terceras personas, otros hermanos que habían traído noticias de los problemas que estaba pasando la iglesia en Corinto. El primer problema que trata durante los 4 primeros capítulos es el problema de las divisiones. Habían problemas de divisiones en la iglesia y les ha dado la palabra, les ha dado el consejo, la exhortación necesaria para que ellos puedan encaminarse, la iglesia de Corinto puede encaminarse dentro de lo que es el camino de la verdad, el camino de la voluntad de Dios. Ahora ya entramos al capítulo 5. En este capítulo 5 va a tratar un caso específico de inmoralidad sexual. Era un caso de incesto. Prácticamente todo el capítulo 5 va a tratar sobre este tema, ¿no? Ya en los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo les presenta el problema y lo vamos a ver de la siguiente manera. Escucha atentamente lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Presenta el problema del cual él se había enterado, no por la carta que le llegaba, sino por terceras personas. Y la fuente era fidedigna. Y comienza abordando directamente, sin miramientos, de manera franca, el problema. Y les dice, de cierto que hay entre vosotros fornicación. Una inmoralidad sexual va a tratar, que se llama incesto. Y él presenta este problema. Lamentablemente se estaba dando dentro de la iglesia de Corinto, dentro de un miembro de la iglesia de Corinto. Dice, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Podríamos decir su madrastra, ¿no? Aún en la sociedad de Corinto, aún en la sociedad romana, un caso de que alguien quiera casarse, o mejor dicho, estar con la esposa de su padre o su madrastra, era algo no visto, no aprobado, mucho menos en la iglesia. Era algo que causaba escándalo. Si hubiesen estado en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo en que las leyes de Moisés, las leyes de Dios, eran las que regían al Estado israelí o a la nación israelí, pues la pena para esta persona habría sido la pena de muerte. Este caso lo menciona tanto en Levítico capítulo 18, versículo 8, donde habla acerca de lo que es la gravedad del caso. Y Levítico 20:11 habla acerca de la pena que era para estos casos. Era pena de muerte el castigo en esos tiempos. Era un caso tan grave que la única manera de erradicar ese mal en medio
de la nación judía era con la pena de muerte. Eran apedreados. Poder en el nombre de Cristo. Entonces, hasta aquí estamos viendo que este caso, un caso que en el Antiguo Testamento ameritaría la pena de muerte, y aún entre los paganos, entre los gentiles, era una situación no común, no tolerada, una situación que aún en medio de una sociedad tan libertina como era la sociedad de Corinto, era algo que escandalizaba a los mismos corintios. El primer problema era que se estaba dando ese caso de incesto, ese caso de inmoralidad sexual que era el incesto. Ese es el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? En el versículo 2 va a enfocar aquí el apóstol Pablo el segundo problema. El apóstol Pablo dice que estaban enorgullecidos, se habían llenado de orgullo su corazón. ¿Qué pensamientos correrían ahí en la iglesia? Tal vez pensaban o se creían muy abiertos y tal vez se creían muy innovadores, diferentes al resto, tal vez querían distinguirse de otras iglesias y como que ellos practicaban o tenían más amor que otros. No sabemos cuál era el pensamiento específico, pero sí nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta que estaban envanecidos, se habían llenado de orgullo. No podían actuar de esa manera en esta situación que hacía quedar mal al Evangelio, hacía quedar mal el nombre de Cristo, deshonraba, no glorificaba a Dios. Y nosotros sabemos que el fin, el propósito de la iglesia es glorificar a Cristo. Y otra cosa que debieron haber hecho, dice en el versículo 2 al final, debieron haber quitado a ese pecador en medio de vosotros. Debieron haberlo expulsado, debieron haberlo disciplinado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor. ¿Y cuál era la disciplina? Si en el Antiguo Testamento un caso de esos, como dice Levítico 20:11, era pena de muerte, lo mínimo que podía hacer la iglesia en un caso de estos es expulsarlo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí en estos primeros dos versículos donde ya vemos dos problemas. El problema del incesto y el problema de la pasividad, la permisibilidad de la iglesia y de sus líderes. San Pablo lo presenta como dos problemas y recibe la exhortación que debe o que merece este caso en su momento. Vamos a ver ya a partir del versículo 3 para adelante el trato apostólico. ¿Cuál es el trato que da el apóstol Pablo a esta situación? Vamos a ver que él hace un juicio pastoral, un juicio apostólico. Escucha atentamente lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3 al 5. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver que se dirige con una autoridad, con la autoridad apostólica. Con autoridad y resolución apostólica se dirige. No titubea, no lo piensa, no lo sugiere. Simplemente lo determina y lo da por sentado, ¿no? Y juzga el caso en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él ya ha juzgado y envía a través de esta carta a los creyentes en Corinto, a los líderes en Corinto, una fuerte exhortación y a la vez una resolución dada por él mismo, por el mismo apóstol, pero no en su nombre, no en sus fuerzas, no en su enojo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el caso debe ser tratado públicamente. Un caso como esto, que deshonra a la iglesia públicamente, debe ser tratado públicamente. Reunidos vosotros, dice, a la iglesia, porque esta carta iba a ser leída a la iglesia. Esta carta que escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios, iba a ser leída en pleno culto. Iba a ser leída, todos le iban a escuchar esta carta. No iba solamente a los líderes. Y Pablo le dice, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto se tenía que realizar en una reunión pública de la iglesia,
en una reunión donde los miembros de la iglesia se reunirían, luego de haber escuchado la lectura de esta carta y la recomendación o la ordenanza, mejor dicho, del apóstol Pablo, el pecador, el que ha cometido el incesto, debía ser separado de la iglesia, debería ser excomulgado, ¿no? Y tratado, como dice en Mateo 18:17, como gentil y publicano, es decir, como que no es parte ya de la iglesia del Señor. Y esto es lo que aquí el apóstol Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Podemos ver como que el ser entregado a Satanás va de la mano con lo que es la expulsión o excomunión. ¿Por qué? Porque el ser separado de la congregación, el ser separado de la comunión de la iglesia, ser expulsado o ser excomulgado, eso significaba que iba a quedar desprovisto de lo que es la cobertura espiritual de la iglesia, desprovisto de las oraciones de la iglesia. Y consecuencia de eso quedaría a expensas del enemigo, expensas de Satanás. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Aquí hace una disquisición entre el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que es creyente. El maligno no le toca. Está bajo una cobertura espiritual tremenda, bajo una protección de la iglesia del Señor, del mismo Señor Jesucristo. Y aquel que es cristiano, aquel que ha entregado su vida a Cristo, el maligno no le toca. Pero dice: sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Quien no es creyente, quien no está en la fe en Jesucristo, está bajo el poder del maligno. Y aquí este creyente, esta persona que ha pecado, va a ser expulsado, va a ser desprovisto de esa cobertura espiritual. Por tanto, ya no va a ser considerado como un miembro de la iglesia, va a quedar a expensas de Satanás, ¿no? A expensas del maligno. Y cuando habla para destrucción de la carne, para destrucción del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Habla de un sufrimiento físico que puede ser manifestado como una enfermedad, como una dolencia, como un maltrato en el cuerpo, el cual lo llevaría al creyente a buscar a Dios, a arrepentirse y a dejar el pecado, ¿sí? De esa manera aquí lo presenta, ¿no? Y aún más, muchas veces Dios permite hasta aún la muerte física, con tal que esa persona se arrepienta y restaure su comunión con Dios, restaure su vida de comunión con el Señor. El sufrimiento físico por el enemigo, por Satanás, que el Señor lo reprenda, eso va a ayudar al creyente a poder acercarse a Dios, a poder restaurar su vida de pecado a una vida espiritual agradable a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Si Dios permite este tipo de disciplinas y aún Dios lo establece, es para mejorar la vida espiritual del creyente. No es para destrucción, es para salvación, para vida eterna. Bendito sea Cristo. En 1 Corintios, cuando veamos el capítulo 11, el versículo 30, habla de que muchos en la iglesia estaban viviendo una vida doble, una vida con pecado encubierto. Y producto de esa vida encubierta, con pecado encubierto en sus vidas, es que el apóstol Pablo menciona lo siguiente en el versículo 30 de 1 Corintios 11. Dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir que dentro de la iglesia de Corintios no era el único caso. Habían otros casos que estaban encubiertos y la iglesia estaba sufriendo enfermedad. Muchos estaban enfermos, producto de sus pecados ocultos. Otros estaban debilitados con su estado de ánimo, tal vez con una depresión, con una ansiedad, con un cuadro ansioso depresivo. Pero estaban debilitados espiritualmente, anímicamente, físicamente. Y menciona que aún otros duermen. La palabra duermen se interpreta como muchos han fallecido, muerte física. Entonces,
El último recurso, ¿para qué? Para que la persona se arrepienta, para que la persona realmente, si es que aún no lo ha tenido, un encuentro personal con Cristo, lo tenga. Es la muerte física. Si es un creyente, esto llevará a restaurar su comunión con Dios, a poder restaurar su santidad delante del Señor y así poder ser salvo, poder manifestarse una vida agradable para Dios, poder ser llevado lo más aprobado posible. Luego, ya en el versículo 6 para adelante, 6 hasta el versículo 8, el apóstol Pablo va a mencionar el peligro de no aplicar una medida disciplinaria ante estos casos. El problema de no disciplinar, de no actuar la iglesia ante casos tan graves como este caso de incesto dentro de la congregación. Vamos a leer lo que dice el versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Aquí el apóstol Pablo va a mencionar lo que es el peligro de dejar este caso así, dejar sin disciplina a quien cometió tal acción. Dice, vuestra jactancia no es buena. Ellos estaban enorgullecidos, ellos estaban envanecidos. Entonces ellos no habían dejado este caso por falta de conocimiento o indecisión, estaban indecisos, no sabían qué hacer. No, no es por eso. Simplemente ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, aunque equivocadamente, pero así pensaban que estaban haciendo lo correcto, que estaban haciendo algo bueno. Esto producto de que la iglesia de Corintios, que los maestros, los que se encargaban de darle enseñanza ahí, se habían dejado permear sus mentes, sus corazones, por el conocimiento humano, por la filosofía del mundo, sí, por las costumbres mundanas, en su afán de querer sobresalir, en su afán de ser diferente al resto, en su afán de ser más importantes, creerse personas con una mente más abierta. Dejaron que el mundo entre, dejaron que el mundo pues tome las decisiones por ellos en sus mentes, en sus corazones, y toleraron un pecado de este tipo. Pensando hacer lo bueno, hicieron lo malo. Cambiaron lo bueno por lo malo. A lo malo llamaron bueno y a lo bueno malo. El apóstol Pablo no puede quedarse callado. Así es que él les exhorta duramente. No es buena vuestra jactancia. El problema es que un poco de levadura leuda toda la masa. Pone el ejemplo, y un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, la levadura. Pero este ejemplo, esta imagen, este ejemplo de la fermentación del pan, es usado y fue usado en el Antiguo Testamento para anunciar la obra de Cristo santificadora en el creyente. Hace referencia a una fiesta del Antiguo Testamento, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo se instauró esa fiesta? ¿Y qué representaba? Representaba la vida nueva en Cristo. La fiesta de los panes sin levadura se llevaba luego de la fiesta de la Pascua, que eso representaba la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto. La noche que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios les mandó a que en la tarde maten un cordero, lo preparen y en la noche sea consumido, sea comido por toda la familia. Y luego de esa cena de la Pascua del cordero que fue sacrificado, que ese cordero representaba a Cristo, proféticamente representaba a Cristo, Jesús, anunciando la liberación, anunciando la redención de Israel. Luego de la fiesta de la Pascua, de esa noche de Pascua, venía 7 días, que se conocía como la fiesta de los panes sin levadura, en lo cual
No podían tener levadura en ninguna parte de su casa. Comerían panes sin levadura y en el campamento no se hallaría levadura. ¿Qué significaba esta fiesta? Primero la Pascua del Cordero, en el cual se sacrificaba el Cordero, y luego los 7 días de comer y no tener levadura en las casas. Representaba la vida nueva en Cristo. Por eso dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Nuestra Pascua de los creyentes es cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz como el único medio de redención, de liberación de nuestros pecados y salvación. ¿Sí? Luego de eso, esos 7 días de panes sin levadura y que no había levadura en la casa de los israelitas, representa, el 7 es el número perfecto, representa nuestra nueva vida. No son 7 días, sino es toda nuestra vida. Completo, perfección, quiere decir el número 7. En ese tiempo lo simbolizó por 7 días el Señor. Pero 7 días representa toda una vida de perfección en Cristo. En nuestra nueva vida en Cristo. La levadura es el pecado. La levadura representa el pecado, la malicia, la maldad. Entonces el creyente, nuestra Pascua es Cristo. Y nuestra vida siguiente, al haber entregado nuestra vida a Cristo, es toda una fiesta sin levadura, toda una vida sin levadura, sin pecado. Es decir, el creyente, su vida luego de entregar a Cristo, que es nuestra Pascua, es una vida en santidad, una vida en la cual rechazamos el pecado, una vida en la cual el pecado tiene que estar alejado de nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de consagrar nuestras vidas a Él, a través de fortalecernos en la palabra del Señor, a través del perdón constante en la sangre de Cristo y el abandonar cada pecado en nuestra vida. Alguien me dirá, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que nunca más voy a cometer un solo pecado? No, evidentemente los que estamos en el camino del Señor sabemos que nuestra vida no es perfecta todavía. Será 100% perfecta cuando estemos allí en el cielo, pero aquí en la tierra todavía no es 100% perfecta. Pero sí estamos siendo perfeccionados. Amén. Y en este camino de querer agradar a Dios y de no querer fallarle, aún no queriendo, pero fallamos. No a la manera de nuestra vida antigua, pero queriendo no fallarle, aún así, por causa de esta carne, aún le fallamos. Le fallamos en pensamiento, le fallamos en acciones muchas veces. No a la manera antigua, esa es la diferencia. No nos gozamos en el pecado. Cuando un creyente falla al Señor, es como un dolor tremendo, es un peso, es una carga. Por eso dice, ahora en Cristo, somos nueva masa sin levadura. Gloria al Señor. Es nuestra vida en santidad, que es preservada por la sangre de Cristo. Es preservada por el sacrificio de Cristo. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, para los cristianos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Luego ya en el versículo, vamos a ver el versículo 9 al 11. Les va a dar algunas indicaciones más y aclaraciones que ya antes les había dado en una carta anterior sobre estos casos de inmoralidad. Vamos a ver lo que dice el versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice. Amén. Gloria al Señor. Aquí va a hacer algunas aclaraciones. Él ya había dado indicaciones antes. Yo les he escrito una primera carta, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero parece que me han entendido mal un grupo, ¿no? Yo les dije que no se junten con los fornicarios, con los pecadores, pero no les dije que con todos absolutamente. Si no, pues no tendrías que negociar, comprar o hacer tus cosas con nadie, porque todos son pecadores. Sino yo les dije que no se junten, no tengan comunión, compañerismo en la iglesia con alguien que llamándose hermano, que diga ser de la iglesia, que diga ser cristiano, esté involucrado, esté imbuido en esta clase de pecados. ¿Sí? Al parecer había un grupo de creyentes en Corinto
que se había ido al extremo. Cuando hay inmadurez en una iglesia vemos muchos extremismos, hermano. Una característica de una iglesia inmadura es que se va a los extremos. Y en Corintios había esto. Habían quienes se habían ido al extremo. Prácticamente se habían aislado. No estaban juntándose. Habían interpretado mal las instrucciones del apóstol Pablo. Les había dicho que no tienen que tener comunión con los pecadores, con los fornicarios, con los idólatras, con los avaros. Ellos habían entendido que no tenían que tener comunión con nadie. Entonces prácticamente habían estado en una práctica de aislamiento, en una práctica de ascetismo, se llama eso. Aquellos ermitaños que se aislaban, ¿no?, del mundo. Eso se llama ascetismo, ¿no? Y viven una vida totalmente austera, separados del mundo. Pablo le dice, no es así. Yo no les he dicho que se separen de todos los fornicarios, de todos los idólatras o de todos los avaros. No, en tal caso pues ya no tendrían vida. Lo que les he dicho es que con cualquiera que se llame hermano, que forme parte de la iglesia y está practicando estas cosas, con ellos no se junten. Ellos no deben formar parte de la comunión de la iglesia. En otras palabras, deben ser expulsados, deben ser excomulgados, ¿no? Claro, luego de haberles indicado y haberles exhortado a que cambien de actitud, no de buenas a primeras. Entonces vemos en Corinto dos extremos. Los que se guardaban mucho y no querían tener ningún contacto con ningún pecador. Y otro extremo, pues producto de la división dentro de la iglesia. Otros extremistas, pues, que estaban dando su rienda suelta al libertinaje dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado, hermano. Cuando vemos en una iglesia extremismos de ese tipo, esos extremos son una señal de inmadurez espiritual, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? En el versículo 12 y 13, el apóstol Pablo va a mencionar cuál es la responsabilidad de la iglesia. Dice así, escuche la palabra de Dios, versículo 12 y 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Poder en el nombre de Cristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo está dando las indicaciones. Luego de haberle dicho, ustedes me han interpretado mal lo que he dicho, ¿no? Ustedes están tomando mal mis consejos. Se han ido a los extremos. Unos muy liberales, muy libertinos, y otros ya demasiado extremistas, demasiado celosos. Y están cometiendo ya actos que no son normales, el ascetismo. Se están aislando. No, así no es la vida cristiana, hasta que le dice, ¿no? Ustedes no tienen que aislarse del mundo, de los pecadores del mundo. Al contrario, tienen que mostrarse a ellos para predicarles el evangelio, para ganarlos para Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Disciplinar a sus miembros que andan desordenadamente. A los que están fuera, no, con ellos no tenemos responsabilidad. A los pecadores no convertidos, un día Dios los juzgará. Pero a los que forman parte de la iglesia, a los creyentes, a los que forman parte de la membresía de la iglesia, a ellos sí, ¿no? Ellos sí. La iglesia, el liderazgo de la iglesia como cuerpo, como institución divina, tiene que disciplinar a sus miembros. Sí, esa es una ordenanza. Gloria al Señor. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3:14, ¿no? Dice el apóstol Pablo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La disciplina puede ir desde una amonestación, desde una llamada de atención. ¿Cuál es el motivo o el propósito de la disciplina? Que la persona enderece su camino. Amén. Mientras todavía está dentro de la comunión de la iglesia, se le amonesta de diferentes maneras. Para eso están los líderes, para eso están los pastores, los ancianos, para que amonesten al creyente que anda torcido, que anda descarriado. Y aún más, si es que esta disciplina, que es una amonestación, no ha resultado, aún la iglesia tiene la autoridad para expulsar, excomulgar a los miembros que mantienen una vida de pecado abiertamente y de rebeldía, a Dios y a la iglesia. Mire lo que dice Mateo 18:17. Mas si no los oyere a ellos, a un pecador que se le ha amonestado una y otra vez, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Esta es la carta de autoridad que el Señor Jesús da a la iglesia, para que pueda juzgar, para que pueda disciplinar. Cuando dijo juzgar es tomar cartas en el asunto, es resolver y poner fin a un problema dentro de la iglesia. ¿Sí? No habla juicio de condenación, eso lo hace Cristo. Pero la iglesia está llamada a juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? A evaluar, a poder discernir un caso, poder disciplinar si es necesario, poner fin a un problema, resolver un problema, juzgar y resolver un problema. En ese sentido, la iglesia sí está llamada para eso. Tiene que juzgar en ese sentido los problemas dentro de la iglesia. Aquellos que forman parte de una iglesia, pero viven una vida inmoral, una vida que pone el nombre de Cristo por los suelos. O la iglesia, el honor de la iglesia, la tumba por los suelos. Entonces, el liderazgo de una iglesia es llamado a disciplinar, a poner orden. Porque a los de afuera, no. La iglesia no está llamada a juzgar a los de afuera, a disciplinar a los de afuera, sino a los que forman parte de la congregación, de la membresía de una iglesia. Y esto que estamos viendo, hermano, no es solamente historia. Es algo que se aplica hoy en día, que se aplica aún hoy en día. Casos graves dentro de la iglesia tiene que disciplinar. Creemos que la disciplina que aplicamos es parte del amor de Dios. Lo hacemos con todo el amor, tal vez con el dolor del corazón, pero con mucho amor, deseando que este hermano rebelde se enderece, pueda restaurar su comunión con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Esto es, hermanos, la palabra de Dios. Esto es la enseñanza de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que fue para los corintios es tan válido también para nosotros el día de hoy. Dios nos ayude, Dios nos guarde y nos siga ayudando a poder hacer su voluntad. Dios le bendiga, mis hermanos amigos. Será hasta un nuevo programa en que seguiremos compartiendo más palabra de Dios. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.